En esta computadora. Bueno. Primero, como les decía, tuve un problemita y recién ahora está en el campus online la pestaña de la semana 7, ¿sí? En esa pestaña, ya que está, se las explico, está el texto novela de niños, que es el texto que vamos a ver hoy, ¿no? Que yo les voy a tirar algunas coordenadas. Hay una guía de lectura que es de hace unos años, pero que aunque yo alguna cosa la cambiaría, sirve. Hay una ficha biográfica sobre Klaus Mann, ¿sí? Después hay un pequeño texto que escribí yo hace unos años sobre la familia Mann, que es bien de hablar de toda la parte morbosa de la familia Mann. Y tienen un video, ¿sí? Que si alguien lo quiere ver, que no es de la materia, ¿sí? Es de un seminario de posgrado, y es un video que habla sobre cuestiones de los movimientos de la sexualidad a principios del siglo XX en Alemania, ¿no? A ver, lo que dice el video, algunas cosas yo las voy a tirar hoy también, pero por si alguien quiere ampliar un poco más, este video es un material de otro curso, pero pensamos que podía servir, ¿sí? Si alguien lo quiere ver, no es obligatorio, debe durar 40, no sé cuánto dura, la verdad. Pero bueno. Y después tienen algo que ahora lo vamos a mencionar, el link a una película muda, ¿sí? Que es una película muda de 1919, que está con los intertítulos traducidos, por si alguien la quiere ver. Después explicamos por qué pusimos esa película, pero se relaciona, digamos, con este periodo que estamos viendo. Y último, hay dos artículos muy breves, que uno es sobre el feminismo y la ciudad de Berlín, y el otro es sobre Magnus Hirschfeld. Ahora vamos a ver quiénes son, pero son como articulitos que tiran algunos datos de contexto. Nada obligatorio para leer, pero si alguien se quiere a ver un poco más, ¿no? O le interesa, estos textos sirven tanto para esta semana, para la que viene, para varias, porque digamos, esos textos que vamos a ver son de la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Incluso cuando nos metamos con el texto de los hombres del Triángulo Rosa, muchas de las cosas que hay en lo complementario de esta semana también dialogan con ese texto. Eh, Recuerden que que la semana que viene seguiríamos con el Ángel Azul, ¿sí? Graciela va a tirar coordenadas de lectura para ese texto, y después, si no estoy mal, viene un texto de Marlene Haushofer, ¿sí? Que se llama Nosotros matamos a Estela. Marlene Haushofer es una de las autoras que más van a disfrutar del programa, ¿sí? Quiero decir, es como una literatura muy bella de leer. No sé si alguien ya llegó a leer ese texto, pero es muy lindo. Nosotros matamos a Estela. Además, si les interesan cuestiones de género, feminismo, es muy bello, es triste, no es que digo, pero literariamente son increíbles, ¿no? Y la otra novela que vamos a ver más adelante es El Muro, que también es una novela, porque no sé si es una novela para leer en tiempos de pandemia, pero bueno, capaz que sí. Eh, bueno, pero volviendo a esta semana, si alguien tiene preguntas, las puede hacer ahora, puede hacerlas en el chat, o me puede interrumpir, recuerden. Eh, Supongo que algunos lo empezaron a leer o leyeron el texto. Novela de niños es un texto que se deja leer bastante fácil, digamos, ¿no? Quiero decir, es breve, y no sé si es un texto genial, pero me parece a mí que digamos, no genera distancia como lector. Uno podrá gustarte o no, pero lo lees, ¿no? No sé si les pasó eso. Digo, no es que, ay, es lo mejor que leí hasta ahora, digo, capaz que a alguno le gustó nomás, no sé, La Marquesa de O, por ejemplo, pero así todo es un texto que no es que es denso, difícil de leer, ¿no? Eh, a mí me interesaba que pensemos un poco en diálogo, aunque no son muy distintos. No sé si alguna cosa de novela de niños les resuena a La Marquesa de O. ¿Hay algún detalle que podemos poner en paralelismo? Y cuando yo ahora sume más datos biográficos de Klaus Mann, tenemos otro caso de un suicida famoso, Klaus Mann, ¿no? Digo, así como Heinrich, perdón, Kleist se suicida, Klaus Mann también. Y cuando vemos los nombres de quienes influyen en la obra literaria de Klaus Mann, aparece Kleist, mencionado por el mismo Klaus, ¿sí? Ahora yo tengo un PowerPoint que lo vamos a ir recorriendo y tengo un montón de datos que que bueno,
Después los iremos recorriendo, pero habría que pensar, si estamos en un programa de literatura alemana, lo obvio sería leer a Thomas Mann, ¿no? Digo, imaginemos que Borges hubiera tenido un hijo, ¿no? Pobrecito el hijo de Borges. Primero por cómo era Borges, es difícil, ¿no? Digo, a ver, los buenos escritores no necesariamente fueron buenas personas, pongámosle, ¿no? Digo, y escribir bien no te hace buena persona, ¿no? Eh, Digo, qué difícil hubiera sido la vida para la persona que le hubiera tocado ser hija, hijo, hija de Borges, ¿no? Bueno, Thomas Mann es uno de los autores más importantes y canónicos de la literatura alemana, y tuvo muchos hijos, tuvo 6 hijos en particular, ahora vamos a ver quiénes fueron, pero imaginen cómo construir una carrera cultural o literaria bajo la sombra de, ¿no? De ahí que la literatura de Klaus Mann siempre fue leída en relación con la del padre, ¿no? Eh, todo lo que produjeron los hijos, ¿no? Y también ahí hay algo, Thomas Mann es un autor buenísimo, es un autor canónico, es el autor que nosotros a veces damos, Thomas Mann, y tiene textos clásicos como Muerte en Venecia, La montaña mágica, Doctor Faustus, ¿no? Hay como muchos textos importantes de Thomas Mann. Fue premio Nobel, etcétera, ¿no? Pero, pero nos parece interesante ahí también, digo, es un autor en el que ustedes pueden acceder mucho más, y este es menos conocido y nos parecía que hay algunas cosas que son interesantes de poner en diálogo, pero hay un detalle más, que es, Thomas Mann fue muy buen autor, pero no fue muy buen padre, que digamos. Y no quiero hacer valoraciones morales de gente muerta, porque tampoco podría hacerlo, no sé cómo fue realmente Thomas Mann, pero cuando te pones a leer las cosas de Thomas Mann, decís, qué jodido, ¿no? Eh, Digo, no, eso no le quita mérito a su literatura, ¿no? Pero a mí me cuesta, buenísimo, ahí Melina nos tira el dato de que en la introducción a la literatura leen Muerte en Venecia. Fíjense las diferencias, ¿no? Muerte en Venecia, yo no digo que no sea una gran obra de la literatura universal, ¿eh? Pero es un texto que por momentos es denso de leer. Es denso en un sentido que no es que, ay, fluye la lectura, qué divertido, ¿no? ¿Cómo leo Muerte en Venecia? Aunque nos guste, ¿eh? No digo que no, a mí me gusta, pero que podrá no ser tan perfecto, fluye más la lectura. Digo, es algo que uno lo lee más rápido, ¿no? Lo lee, digo, como más llevadero. Eso no necesariamente tiene que ver con el supuesto valor literario, pero igual el valor literario tiene mucho relativo, recordemos, ¿no? Eh, Ahora, por eso van a ver, capaz mi lectura está un poco mediada de que a mí Thomas Mann me gusta como autor, pero me parece muy jodido como persona, ¿no? Digo, es medio tonto lo que estoy diciendo, pero es interesante ahí entrar en ver qué pasó con las trayectorias biográficas, sin restarle importancia a Thomas Mann como autor, ¿sí? Y además hay algo que es muy interesante de meternos con la familia Mann en estas semanas, que es que la familia Mann sirve como para pensar toda la historia de Alemania del siglo XX. ¿Bien? ¿Vieron? Yo creo que, no sé si lo dije alguna vez en algún encuentro anterior, pero vieron que hay como familias asociadas a la cultura, a la historia de un país, ¿no? Que funcionan muy bien para pensar las tensiones que existen en ese país. Un ejemplo es en Argentina los Lugones. Si han pasado por alguna materia de Argentina, o capaz que en introducción, Lugones es un autor que se menciona porque está en el canon de la literatura argentina. Y Leopoldo Lugones, que tuvo un montón de contradicciones ideológicas políticas que termina suicidándose, tuvo un hijo, que si no estoy mal es Leopoldo Lugones Jr., no, Leopoldo Lugones hijo, eh, que fue policía y se le atribuye la invención de un tipo de picana eléctrica, ¿no? Y a su vez la nieta, Pirí Lugones, está desaparecida y fue torturada, ¿no? Quiero decir, fíjense, pasamos por muchas décadas del siglo XX de Argentina, y muchas de las tensiones y contradicciones de esa familia son parte de las tensiones y contradicciones del país, ¿no? Digo, familias que funcionan como reflejo de lo que está ocurriendo en un país, ¿no? Si vamos a la historia de los Mann, es increíble todo lo que les va pasando, ocurre. Nosotros vamos hoy a focalizar un poco en Klaus, pero yo quiero dar un panorama general a pensar la familia Mann,
se me ocurre un ejemplo, antes de ir al PowerPoint. Recuerden que me pueden interrumpir, si hay alguna pregunta o algo, igual después vamos a pensar algunas cosas del texto, si quieren. ¿Alguien conoce a los Borgia? La familia Borgia. ¿No vieron la serie Los Borgia? Hay una serie que no sé qué es de los Borgia. Los Borgia son como una familia asociada a un periodo en particular de las tensiones políticas de Italia. No quiero decir Renacimiento porque no me acuerdo exacto, pero es como ocurre un montón de cosas. Es una familia maldita, ¿no? Es la leyenda negra de los Borgia, se habla, para hablar de la maldición, de todos los siniestros que eran las cosas que ocurrían alrededor de los Borgia. Ahora, cuando uno va a estudiar un poco la historia de la familia Borgia, poco se acomodan las cosas para esa historia tremenda, ¿no? De Lucrecia Borgia, César Borgia. El príncipe de Maquiavelo está inspirado, supuestamente, en quien se inspiran es en Cesare Borgia, en César Borgia. Pero, Ari, entraste y yo estoy hablando de cualquier cosa, ¿viste? Entró y que está hablando de los Borgia. Bueno, pero quiero decir, ¿qué pasa? César Borgia, Lucrecia eran malignos, envenenadores, es toda una familia de gente siniestra, ¿no? Ahora, no eran tan siniestros. Eso es lo que hace, se acomoda ese relato de leyenda, ¿no? Con los Mann tenemos un poco de la leyenda de los Mann y hay cosas que se acomodan a ese relato. No es tan certero que Klaus Mann se haya suicidado, pero queda mucho mejor en la ecuación de pensar una gran familia de suicidas, tirar que fue suicidio, ¿no? Digo, para pensar esa pseudoficción que se hace sobre los hechos históricos también, ¿no? Que nunca vamos a saber exactamente. Klaus Mann vivió drogado en la mitad de la vida y se puede haber muerto de sobredosis, ¿no? Quiero decir. Pero bueno, me fui de tema, pero a mí me pasa que a mí me encanta la historia de los Borgia y me encanta la exageración alrededor, pero capaz que esas historias de familias, familias llenas de detalles morbosos, truculentos, siniestros, a veces se acomodan para que ocurran así también, ¿no? Melina dice en el chat, leí que los Mann siempre tenían un suicidio por generación. Sí, se supone que hay. En realidad, tenemos 2 suicidios por generación mínimo. Según es todo simétrico además, porque hay los suicidios de las hermanas en la generación de los padres y los suicidios de 2 hijos en la generación de los hijos de Klaus y Erika. Ahora los vamos a ver. Igual, pero fíjense eso, la idea de los suicidios es parte de esta leyenda maldita de los Mann, pero también es un síntoma de la época. Digo, antes de la Segunda Guerra Mundial hay una oleada de suicidios de intelectuales. Durante también, digo, quiero decir, pensemos que la Segunda Guerra Mundial es vista como el fin del mundo. Nosotros pensamos, uy, el COVID, el pandemia, fin del mundo, y en realidad es mucho más terrible lo que se vivió en Europa y en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De ahí que esos suicidios tengan que ver con cosas que estaban pasando. Después le hacemos una lista de suicidios, son un montón, ¿sí? Y en la familia Mann, y amigos, y gente cercana hay un montón, ¿no? También hay una cuestión generacional en todo esto. Recordemos que por esta época, estas décadas, también se escribe la Carta al Padre de Kafka. Y la Carta al Padre, esa disputa generacional con el padre, no es que Kafka es la única persona que le pasa eso, es parte de una época. Lo que tiene es que lo escribe muy bien, ¿no? Por eso queda ahí la idea. Bien, voy a ir a compartir en mi PowerPoint, que no, es bastante cortito. ¿Sí? No, no es cortito, es minimalista, digamos. Cortito no. A ver, espero que lo encuentre. Bien. Yo pensé, así como en la clase que... ay, esperen que toqué todo mal. Voy a checar el chat y los mando abajo. En la clase que vimos la Droste, yo les había... Pensé primero, veamos frases sobre la Droste. En el caso de Klaus Mann, fíjense, a ver, ¿les da este señor en esta foto macho heterosexual? Pensemos desde los estereotipos, digo, no, para nada, ¿no? Bueno,
Klaus Mann no era un machazo heterosexual, para nada. Más bien tuvo una vida visible con la categoría que podemos pensar para esa época de identificación respecto a la sexualidad, que es homosexual, ¿sí? Digamos, no entraría en las categorías de masculinidad hegemónica, ¿no? Hay un montón de fotos de Klaus y Erika, hay pilas de fotos si googlean. Eh, Acá tenemos a Klaus junto a Erika Mann. Erika es la hermana mayor de la familia Mann, de los hijos. A ver, Thomas Mann, estábamos hablando antes, es el autor importante, pongámosle, de toda esta ecuación, el más importante, ¿no? El de Muerte en Venecia. Thomas tiene 6 hijos. La hija mayor es Erika, que la tenemos ahí en la foto. Y al lado está Klaus. Erika y Klaus se llevaban un par de años, son bastante seguidos, pero ninguno de los dos le salió recto a papá. Digamos, ninguno de los dos fue heterosexual, en términos de lo que es hoy en día la heterosexualidad, ¿sí? Eso hace que fueran hijos, a ver, eran hijos de una élite cultural, digo, Thomas Mann no era era ser hijo de alguien importante, pero al mismo tiempo generaban escándalo, ¿no? Y es muy común encontrar fotos que es algo muy común de los años 20. Podríamos ver una escena de la película de Marlene Dietrich, en la que ella está vestida de varón, muy común que aparezcan estas figuras que generan escándalo o que desobedecen a ciertos mandatos, y hay muchos casos de mujeres vestidas con ropa de varón. Si vemos muchas fotos de Erika, está vestida como varón. Además de que en vida tuvo muchas parejas mujeres, ¿sí? Ahora, vamos a las frases. Un segundo solo antes de ir a pensar datos, algunas frases que se dicen sobre Klaus Mann. Un crítico norteamericano, esto después recuerden que yo lo subo igual, James Jones dice: la visión de Klaus Mann de la homosexualidad se encuentra marcada por respecto a la obra literaria, es esto, ¿sí? Se encuentra marcada por la soledad y la alienación, y su ficción está caracterizada por una melancólica falta de esperanza. Algunos han leído novela de niños. No sé, ¿aplica esto a novela de niños? Dejo ahí la pregunta. Esto es Marcel Reich-Ranick, que es como un megacrítico literario re importante de la literatura alemana, uno de esas vacas sagradas de la crítica, que hoy en día ya está, digo, ya está pasado de moda, digo, ya no corre, ¿no? Pero lo que dijo en su momento fue lo que fue como ley por mucho tiempo. ¿Qué dijo? Era homosexual, era adicto, era el hijo de Thomas Mann, golpeado por partida triple. Habría como un poquito de crítica en su homofobia, señor Reich Ranicky. Es un chiste, ¿no? Pero quiero decir que ya hay una lectura prejuiciosa no solo de la sexualidad, sino sobre el personaje histórico en esta frase, ¿sí? Esto es una carta de Thomas Mann en 1948 a un amigo, en la que se refiere a Klaus, ¿sí? Y dice: mi relación con él era difícil y no exenta de sentimientos de culpa, pues mi propia existencia le ha hecho sombra de entrada. Le guardo cierto rencor por haberle hecho eso a su madre. Ha sido malcriado por esa capacidad de ella y mía de comprenderlo todo. La situación sigue siendo peligrosa, mis 2 hermanas se suicidaron, y hay en Klaus mucho de sus antepasados. Lleva la pulsión dentro, fomentada por todas las circunstancias existentes, salvo por unos padres en quienes siempre puede confiar, pero de los cuales, claro está, no quiere depender. Ante un intento de suicidio de Klaus, escribe esta carta. Le cuenta esto a un amigo. No es muy papá comprensivo, ¿no? Digo, está bien, estoy siendo re prejuicioso con mi lectura de Thomas Mann, pero es bastante duro, y si hay algo que los Mann fueron padres fríos y distantes, ¿sí? Eso era del padre sobre el hijo. Esto es de un denunciante anónimo en la Gestapo, que dice: Klaus Mann fue un agente activo de Stalin en París. Se lo acusa de comunista, socialista, disidente político, ¿no? Esto es un informante del FBI, porque también van a ser perseguidos por el FBI en Estados Unidos. Dice: Klaus y Erika eran personas que no creían en el matrimonio.
Esto está en los archivos de inteligencia y persecución a personas del FBI en Estados Unidos. Que ahí, como hay muchos archivos sobre Klaus Mann, los investiga una investigadora yankee. Acá es un informante de la Gestapo, porque así como fueron controlados por el FBI en Estados Unidos, fueron perseguidos por los nazis, ¿no? Las habilidades literarias de Klaus son insignificantes. Él simplemente trata de capitalizar el nombre de su padre. Otro informante del FBI, ahí Melina, vamos, leo esta y te escuchamos. La gente está horrorizada por las perversiones sexuales de un grupo de 4. Klaus Mann, su hermana Erika Mann y el esposo de esta última, el inglés Oden, y su colaborador Christopher Isherwood. Estaban teniendo affairs entre todos ellos. Ahora explico qué significa eso. Melina, habías levantado la mano. Sí, puede ser, leí que la mamá de Klaus Mann era judía y el papá en un momento se lo acusó de ser nacionalsocialista, ¿puede ser? En realidad lo que pasa es que para la Primera Guerra Mundial, pongámosle, o por ahí, Thomas Mann tiene como algunas declaraciones nacionalistas. Nunca fue, digamos, nunca fue afín a los nazis. ¿No? Nunca, digo, Thomas Mann nunca adhirió al nazismo ni al nacionalsocialismo. Pero se malinterpreta ese momento nacionalista que tiene previo a que exista el nazismo, como si hubiera adherido al nacionalsocialismo. Lo que le critican mucho sus hijos es que tardó en condenar al nazismo. Pero después fue uno de los exiliados antinazis más conocidos. En esta cita que tienen acá, Erika Mann, que la teníamos en la foto de antes, en un momento estamos en los años 30, ¿no? Se viene la noche, quiero decir, llega Hitler al poder. Empiezan a perseguir a personas a todo tipo de grupos sociales, mujeres, grupos de homosexuales, judíos, gitanos, ¿no? Hay un montón de persecuciones. Los Mann se tienen que exiliar, los Mann se exilian, todos los Mann, ¿no? En distintos momentos se van yendo. A Klaus y a Erika, como militantes culturales, antifascistas, antinazis, previos ya de los 20, vienen siendo anti-totalitarismo, hacían shows de cabaret teatral, ¿no? En contra, digamos, antifascistas, etc. Son desnacionalizados por los nazis. Que eso es que le quitan la nacionalidad. Y al no tener nacionalidad hay un problema legal para las personas. Porque ¿cómo haces para pedir asilo en otro país, para entrar en otro país? Hay un montón de problemas legales y diplomáticos cuando te quitan la nacionalidad. Entonces, a Erika, cuando la desnacionalizan, para tener la ciudadanía inglesa, le pide matrimonio a Christopher Isherwood. Isherwood, que era putito como Klaus, digo putito resignificado, le dice que no. Y Erika, ¿no? Erika era torta, ¿no? Digo, y entonces Erika va y le pide matrimonio a otro que es amigo de ese grupo, que es un poeta inglés, que es Oden. Oden le dice que sí, y se casan. Pero es un matrimonio que nunca es consumado en términos sexuales. Es un matrimonio que funciona para poder tener una ciudadanía de otro país y para poder escapar, digamos, ¿no? Hay muchos casamientos cruzados, porque acá en realidad los que tuvieron un affair fueron Klaus y Christopher Isherwood, supuestamente. Pero bueno, esto también es como, imaginen que el informante está viendo entrar y salir gente, está viendo cosas raras y no entiende la mitad de lo que pasa. Porque lo que espera el informante es, mujer coge con hombre, hombre coge con mujer. Y de golpe está viendo cosas cruzadas que no entienden, ¿no? De ahí que esté siempre tergiversado lo que aparece. Voy a otra. Klaus Mann es un psicópata. Para todos los que lo conocen, es de conocimiento público que es un pervertido sexual. Informante del FBI. Otro del informe del FBI. El informante declara que Klaus Mann parece estar en malas condiciones financieras y que con frecuencia está atrasado en su alquiler. Eso le pasó siempre a Klaus y Erika, siempre tuvieron problemas económicos. El informante no sabía los nombres de los asociados de Klaus Mann, afirmando que notó que mucha gente que parecía queer
eso dice el texto original, entraba en la habitación de Klaus Mann. Si, veamos, ahí hay algo más que sumar. Queer, en inglés, es una palabra que hoy en día está resignificada en muchos contextos en término positivo, y podríamos traducirlo solo para simplificar en disidencia sexual o diversidad sexual, ¿sí? Pero que originalmente es un insulto también, o es una palabra, aplica raro, pero raro respecto a la sexualidad, ¿sí? Acá lo que está diciendo la Fer, el informante, es que parece que entran homosexuales o gente asociada a la degeneración sexual en la habitación de Klaus Mann, que son amantes, simplemente, ¿no? Lo que pasa es que son las formas en las que está viendo esto el aparato de inteligencia, ¿sí? Fíjense que también durante mucho tiempo, digamos, el FBI, la persecución que va a haber a grupos disidentes políticos en Estados Unidos a partir de los 30, los 40, a los mal los marca como como disidentes políticos, ¿no? Porque Klaus había tenido militancia, o era, digamos, tenía ideas comunistas. Y cuando le hacen inteligencia, los informantes ven que entra y sale un tipo de la casa, entra y sale otro tipo de la casa, va a una esquina, se encuentra con alguien, se van a otro lado, todo. Y lo que algunos informantes lo que piensan es, está encontrándose con comunistas, está encontrándose con disidentes políticos. Y se encontraba con garches, para simplificarlo, disculpen la brutalidad. Pero quiero decir, o con gente con la que se veía, lo que sea, pero, capaz que algunos de esos serían comunistas, no sabemos, pero como lo que él hacía era visto en otros términos, ¿no? Acá tenemos otra de Thomas después del suicidio, si no estoy mal. Sí, después de la muerte. Me pasé este. La leo. Dice, sigue siendo un misterio el momento en que empezó a desarrollarse esa pulsión de muerte, tan extrañamente opuesta a su aparente alegría, amabilidad, ligereza de espíritu y cosmopolitismo. Se fue destruyendo de modo incontenible, pese a todo el apoyo y todo el amor, hasta ser finalmente incapaz de tener un pensamiento de fidelidad, de respeto y gratitud. Se le suicidó el hijo. Y las notas, las cosas marcan como más preocupación por sí mismo que por lo que pasó, ¿sí? Igual estoy siendo tendencioso, no tenemos que ser tan malvados con Thomas Mann, pero las cartas son muy llamativas respecto No, a perdón, ¿sí? también es cierto a veces, ¿no? Que el tío de, no sé si se me escucha. Se te escucha raro, pero se escucha. No, que el suicidio de un ser querido cercano genera como mucho enojo, ¿no? Hacia esa persona. O sea, también es entendible que si era una persona fría o más distante, haga un tipo de consideración así, ¿no? Como qué qué desagradecido que te matás y no pensás en seres queridos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, a ver, da para hacer un montón de interpretaciones psicoanalíticas, todas estas cosas que se dicen, pero a mí me gusta, después la vamos a poner en diálogo con otras cosas, con otros momentos de Thomas Mann, y como dos visiones, dos formas muy diferentes de construir obra literaria y vida afectiva y sexual, ¿no? Y así le fue a cada uno, digo, tuvieron vidas muy distintas, padre e hijo. Y hay otro detalle que no lo mencionamos ahora, pero Klaus no es el único supuesto suicida. Hay otro que no, que fue suicidio, no hay duda, Michael. Pero Michael se suicida después de la muerte de Thomas. Bueno, ahora vamos a sumar datos. Pero sí, Victoria, por supuesto que acá puede haber como un enojo, ¿no? Por el suicidio mismo. Esto es de un texto que se llama Desorden y dolor precoz, ¿no? De Thomas Mann, en el que retrata una serie de personajes, y hoy hay un personaje que se llama Bert, que está inspirado en su propio hijo, Klaus Mann, ¿no? Bert, que no domina nada, ni sabe hacer nada, y no piensa más que en hacerse gracioso, cuando lo más probable es que ni siquiera tenga talento para eso. A Klaus no le cayó muy bien, ni a Klaus, ni a Erika, ni a la familia le cayó muy bien, ni a los hijos, a los dos hijos mayores,
les cayó muy bien ese texto de Desorden y Dolor Precoz, porque es un texto que habla un poco en contra de la juventud, ¿sí? de Thomas Mann. Ahora, ese texto, si quieren, lo tenemos digitalizado, se los puedo pasar. Se dice un poco, o a veces se interpreta, que novela de niños, en algún sentido, responde a Desorden y Dolor Precoz. Porque Desorden y Dolor Precoz está bardeando a cierta juventud que se dedica al arte, a la cultura, ¿no? Entre ellos a sus propios hijos, que se dedican al arte y la cultura. Y sobre todo también se puede llegar a decir que él está dándole con un caño a la primera novela de Klaus Mann, que la escribe muy joven, que se llama La danza piadosa. Sí, creo que no tenía ni 20 años cuando la publica. Entonces después, digo, hay a veces como lecturas que un texto le responde a otro. Pero no necesariamente es solo que Klaus le responde al padre, sino que a veces el padre también está respondiendo al hijo, ¿no? El que primero escribe es Klaus, La danza piadosa, y no le está respondiendo al padre. Pero después podríamos decir que Thomas le responde a su hijo con este, y después Klaus toma el otro. Fíjense que yo estoy haciendo biografismo al leer así, pero es un procedimiento habitual en la literatura de toda la familia Mann, el tomar personajes reales y construir versiones de ficción, ¿sí? Está dicho en sus textos críticos y autobiográficos. No es que lo estoy inventando yo, que Bert está inspirado en Klaus, ¿sí? Ahora, también en novela de niños, está inspirado en la familia Mann. Si miramos la estructura familiar, la madre, quienes aparecen, todo. Yo después le digo quién es quién. Pero, ¿qué pasa con el padre en novela de niños? Lo mató y lo dejó como máscara mortuoria ahí en la cama, ¿vieron? En la parte de arriba. Digo, no está el padre, ¿no? Eso te iba a preguntar, profe, no entendí bien toda esa cuestión. Eso es que el marido de Cristiane, cuando empieza la novela, ya está muerto. Ella es viuda. Y lo único que queda de él, digo, que fue además un gran, no me acuerdo exacto si es autor o qué disciplina se dedica, pero fue como muy Era, importante. o sea, Filósofo. era religioso y después se hizo filósofo. De hecho, no me acuerdo el nombre, Till es, va a la casa porque había leído sus libros y seguía su filosofía. Buenísimo, ahí Victoria nos completó. Era un filósofo importante. Digo, cuando ves la descripción, es como muy Thomas Mann la descripción que hace. Y lo único que queda de él es la máscara mortuoria, que es la máscara de la cara, digamos, como un molde que se hace de la cara sobre la cama, ¿no? Que, digamos, si lo pensamos en términos de obediencia y mandato, como que no respetan mucho que esté la máscara ahí, porque la cama después terminan pasando cosas. O sea, quiero decir, sí. Pero bueno, es un detalle. Bueno, ahí terminamos. Sí, eso es cuanto a citas, ¿no? Acá hay un montón de cositas que tendríamos que ir reponiendo, pero que no nos vamos a ir demasiado tampoco. Pero por un lado, para mí es importante que hablemos de... a ver, ¿por qué usamos homosexualidad como palabra? Homosexualidad puede sonar de modé y hasta médica, así como término. Ahora, para pensar, de 1880 en adelante hasta la Segunda Guerra Mundial, la palabra que se utilizaba para hablar de una sexualidad que no fuese heterosexual era homosexualidad. Es un término que aparece primero como término activista, en 1869, ¿sí? Ese término después va a pasar a tener una carga patologizada cuando lo tome la psiquiatría, la medicina. Homosexualidad se va a convertir en una enfermedad, ¿no? Y después va a haber grupos de personas que reciben la etiqueta patologizada y van a generar activismo sobre eso. Digo, van a decir, van a tomar la palabra y la van a resignificar en términos positivos. Y ahí es donde van a aparecer los primeros movimientos sexopolíticos homosexuales para fines del siglo XIX, ¿sí? En Alemania. Esos en Alemania, Europa, pero en Alemania tienen mucha fuerza. Como digo, que están totalmente relacionados con el feminismo alemán también, ¿sí? Eso empieza a tener como mucha fuerza y se desarrolla cada vez más,
y tiene como su momento de mayor crecimiento en los años 20, ¿sí? Cuando hablamos de los años 20, se habla de los años 20 como los años locos, ¿no? Y como si lo tomamos desde una lectura conservadora, se habla de libertinaje, degeneración, drogas, ¿no? Si tomamos desde una lectura más progresista, es un momento de experimentación sexual, de tensión respecto a los límites y los mandatos. Digo, los 20, las mujeres se cortan el pelo de otra forma, se visten de otra manera, hay como una desobediencia más fuerte en un contexto de mucha crisis, ¿no? Esto lo podemos pensar en grandes ciudades de Alemania como Berlín, no en todos los espacios. Pero es interesante ver que existe muchísima militancia feminista y sexodisidente del 1900 hasta, pongamos, el 1930, aproximadamente. Esto es importante para la generación que crece en ese momento, porque pensemos que Klaus va a ser adolescente y joven en la década de los 20, ¿sí? Y va a vivir en ese mundo en el que hay una tensión respecto a la sexualidad, en la que hay mayor liberación y mayor visibilidad. Si leyéramos la novela La Danza Piadosa, en La Danza Piadosa hay un adolescente que se escapa de su casa, con un padre que podría ser perfectamente Thomas Mann, una madre, está todo muy autobiográfico, y se va al Berlín de los 20, y en el Berlín de los 20 se construye una vida por fuera de la heterosexualidad, ¿no? Una vida con la bohemia, con los, digamos, con la contracultura. Es re interesante esa, a ver, es medio densa por momentos, ¿no? Es más larga, por eso no pusimos esa. Pero es interesante lo que ocurre ahí, ¿sí? En ese contexto crecen estos niños, quiero decir, Klaus y Erika. Es un contexto en el que hay muchas tensiones respecto a la sexualidad. Thomas Mann viene de una generación anterior, mucho más marcada en una estructura familiar tradicional, más del siglo XIX, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque Thomas Mann, es difícil hablar y decir qué fue una persona, capaz que está mal lo que vamos a hacer, pero Thomas Mann, lo que se dice leyendo sus diarios, sus textos, a partir de lo que él mismo dice, es que reprimió su homosexualidad. Thomas Mann, el padre, ¿no? Thomas Mann, digo, eso no es, si leemos, a ver, ustedes leyeron Muerte en Venecia en introducción. No sé qué les habrán dicho cuando leyeron introducción Muerte en Venecia respecto a la sexualidad, pero no sé si lo leyeron como un texto homosexual, por ejemplo. No, mencionaron al pasar, digamos, el profe, que nada, que había rumores en cuanto a este personaje de la novela que siente atracción por Tazio, y bueno, como que también mencionó esta represión posible de Mann. Bien, gracias, Malena. Y a ver, vos cuando la leías, acá, a ver, desde tu lectura del siglo XXI, ¿no te daba novela de putos? Putos en buen sentido, digo desde mi propia enunciación. Sí, aparte describía muy bien cómo lo observaba, era muy erótica la mirada que tenía hacia él. Justamente, ¿no? Es llamativo, la novela es muy homoerótica, pero fíjense que cuando se publica Muerte en Venecia, se dice que todo es eros platónico, que no tiene nada que ver con la sexualidad real. Y uno la ve la novela y dice, pero acá este señor está más caliente con el otro, digo, lo persigue todo el tiempo, y el otro lo busca todo el tiempo. Digo, más allá de lo que nos parezca, hay como una cosa que vos decís, pero qué raro. Claro, porque por otro lado está esa inspiración que le da también para su obra literaria. Sí. Pero sí, también está lo otro, o sea, lo sexual para mí está, yo lo leí. Es que desde el siglo XXI la vemos, yo creo que se nota, ¿no? Y bueno, por algo después es fundante de temáticas gays en la literatura, de Muerte en Venecia. Ahora, cuando se publica, se la lee como una novela que habla del eros platónico, de la estética, del arte, que no tiene nada que ver con la sexualidad a nivel más material y físico, pongámosle, porque no, está bien, no llega a haber una relación entre ellos, física, ¿no? Que también habla del arte y habla de lo platónico, por supuesto, ¿no?
Pero es llamativo que no se mencione esa otra posibilidad, o que la crítica no la vea, ¿no? Bueno, Thomas Mann hace toda su carrera literaria, etc. Se casa, tiene 6 hijos, a los hijos le pasan muchas cosas tremendas, y cuando él como que deja firmado, algo así, que sus diarios íntimos no tienen que publicarse hasta determinada fecha, no me acuerdo qué década, pero tantos años después de la muerte de él, ¿no? Cuando él ya está muerto, la esposa está muerta, etc., se publican los diarios íntimos, que son un montón de tomos y son un embole, porque habla de me levanté a tal hora, cagué tantas veces, y un montón de cosas aburridas, ¿no? No, digo, no son diarios íntimos interesantes, pero en esos diarios íntimos que hay algunos baches, queda, digamos, explícitamente habla de cómo reprimió su homosexualidad, su deseo, que lo calentaban otros tipos y eso lo reprimió, ¿no? Y que la esposa sabía, digamos, que era algo que lo habían charlado, que lo sabía desde el momento en que se casaron, ¿no? Ahora les voy a tirar algunos datos más de eso. Ahora, eso genera un poco de... No es, a ver, si yo leo Muerte en Venecia y me dicen, sí, Thomas Mann fue puto, bueno, no nos va a sorprender, me parece, Malena, que dijiste, digo, no es que, no me digas, no había nada, pero fíjense que, claro, ante la negación previa cultural, sí genera un poco de ruido, de golpe, porque ya es premio Nobel, ya está en el canon, ¿no? Esto a los sectores conservadores esas cosas siempre les generan choques, y se inventan lecturas, bueno, pero no las llevó a la práctica, jamás sublimó esa perversión en la literatura, ¿no? A partir de lecturas psicoanalíticas ridículas. Ahora, lo interesante de pensar todo eso es que en realidad tal vez sí la llevó a la práctica. Justamente los diarios en los que la habría llevado a la práctica son los que quemó, ¿no? Pero bueno, son detalles de la vida de Thomas Mann, pero que son interesantes para pensar ahí la diferencia con sus 2 hijos mayores, sobre todo, con Klaus y Erika. Porque Klaus y Erika vivieron públicamente su homosexualidad, no la vivieron reprimida, ¿no? Digo, no es que hubo una negación, sino todo lo contrario. Y eso también se notó en sus obras. Las obras de Klaus Mann son de las primeras de la literatura alemana, hay otras, pero son de las primeras, que hablan abiertamente de la homosexualidad y no hablan de la homosexualidad como una enfermedad, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? En un contexto, llevémoslo al contexto, en los años de 1900 en adelante, pero sobre todo en los años 20, había mucha militancia me estoy yendo de tema, pero ahora igual va a estar en el PowerPoint, para la derogación del parágrafo 175 del Código Civil de 1871, que penalizaba las relaciones homosexuales. Pero en ese contexto, tiene otra, o digamos, sería otra la valoración de una novela que abiertamente habla de la homosexualidad, sin que sea una enfermedad, ni algo monstruoso, ni algo ilegal, ¿no? Digo, para matizar ahí algunas cuestiones. Esperé que me estoy yendo del tema, pero bueno. La familia Mann, ahí tenemos a todos. Bueno, el señor con gorra es Thomas. A ver, acá se me mezclan. Esta es la madre, Katia. Acá está Klaus, Erika, hija mayor, segundo, y acá falta el más chiquito. Acá todavía no había nacido Mijael, que es el menor, pero tenemos a los otros que ahora no me acuerdo los nombres, uno es Golo, la otra es Mónica, y la otra es Elizabeth. Ahí está. Mijael y Klaus se van a suicidar. Erika, Klaus y Golo, y no sabemos si Mónica, ahí sumo un detallecito, porque alguna vez, aunque se haya casado, tuvo un affair lesbiano, podría ser, capaz, yo dejo no se sabe, ahora tiramos los datos bien, no fueron heterosexuales en vida, ¿no? Thomas reprimió su sexualidad, si leemos sus diarios, con acuerdo de Katia, su mujer. Katia le cuenta que podría haber tenido un affair con chicas de adolescente al esposo una vez, ¿no? Acá tenemos el árbol genealógico de todos, que lo saqué de la Wikipedia en alemán porque no lo tenía y dije que podríamos ponerlo. Pero ¿por qué lo puse? Por otro detalle más. A ver, ¿dónde está Thomas?
Me perdí. Heinrich. Acá, esperen. Estoy mal yo. Esperen que chicos, que si no, no lo veo. Thomas y Katia se casan, ¿no? Tiene a Erika, Klaus, Golo, Mónica, Elizabeth, Michael. Michael suicida en los 60 o 70. Klaus suicida en la posguerra. Erika, lesbiana. Klaus, homosexual. Golo, homosexual. Mónica, termina muy mal Mónica porque está en una especie de barco que se hunde y queda medio mal de la cabeza, pero después va a haber un detalle que les cuento, lo dejo ahí en suspenso. Ahora, generación anterior, Thomas. Hermano Heinrich, a quien van a leer la próxima. Heinrich, a diferencia de Thomas, que aparentemente la única relación estable que tuvo con una mujer fue con la esposa, Katia, Heinrich era promiscuo y anduvo con medio mundo, pero la pareja más estable que tuvo fue Nelly, ¿no? Después vamos a ver, Nelly se suicida la posguerra también. Julia y Carla se suicida, una de adolescente, la otra antes de la guerra. Víctor es el que nunca aparece, lo borro de la historia siempre, el más chico. Bueno, habíamos hablado de las tensiones generacionales, puse República de Weimar, porque eso que yo hablaba de los años 20 es conocido como el periodo de la República de Weimar. El periodo de la República de Weimar es lo que se instaura en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Es un periodo de quilombo político, crisis, atentados, etc., pero también de muchísima efervescencia en cuanto a experimentación sexual, ¿sí? Hay un montón de textos ambientados en esta época. El suicidio va a aparecer una y otra vez como constante, ¿sí? No solo a quienes ya vieron, sino también en un montón de otros personajes. A ver, tengo una lista por acá. Un autor austríaco que vive en Brasil, está exiliado en Brasil, Stefan Zweig, Ricky Halgarte, que era amigo de la familia, René Crevel. Si vieron la novela, está dedicada a René Crevel. René Crevel fue un novio de Klaus Mann, o un amante de Klaus Mann, que también se suicida, un autor surrealista francés, ¿sí? El tío Klaus, ahí no mencioné, pero también hay un tío que se suicida, una amiga de la familia, que Marie Schwarzenbach, se suicida, Nelly Krieger, Nelly, lo dije recién, otro tío se suicida. En esta época se suicida Virginia Woolf, por ejemplo, ¿sí? Michael se suicida para el fin de año del año 76, linda fecha para suicidarse, fin de año, ¿no? Después de haber preparado la edición de los diarios del padre. También como que época para suicidarse, ¿no? Nelly se suicida en 1944. Nelly, ahora veremos quién es, en un rato lo digo. Bien. Acá yo antes mencioné Magnus Hirschfeld. Hirschfeld es muy importante para pensar la homosexualidad en Alemania. Es considerado el primer activista y uno de los primeros sexólogos, médicos, especialistas en sexualidad de la historia. Y fue activista homosexual, él fue homosexual, etc. Y es parte de todo este periodo de visibilidad, pongámosle, de activismo sobre la homosexualidad, ¿no? Esto es un detalle que yo les quería sumar para pensar el momento. Hirschfeld funda el Instituto de Investigación Sexual de Berlín, ¿no? El Instituto de Investigación Sexual de Berlín era un lugar muy importante, para los 20 sobre todo ya, que era un edificio en Berlín que funcionaba como centro de investigación, centro de formación, centro de refugio para disidentes sexuales, ¿no? Digamos, un lugar donde iban personas a dar conferencias, un lugar donde había... un lugar donde Klaus Mann fue invitado a dar una charla, por ejemplo, que no pudo concretar, pero está el dato de que fue invitado, de que adhería a las ideas de Magnus Hirschfeld, ¿sí? ¿Qué pasa con todo esto cuando hacia fines de los 20 empieza la operación del nacionalsocialismo para destruir de base los movimientos feministas y homosexuales alemanes? Bueno, lo logran, lo destruyen. Si miramos los datos, en el Parlamento en Alemania, en el 32, había no sé cuánto, 20, 30 legisladoras, mujeres.
diputadas, pongámosle. Que paremos, pensemos, estamos en la década de los 20, 30, es un buen número en ese contexto. Y eso tiene que ver con el activismo feminista que existía. Para el 38 no queda ninguna. Había juezas, para el 38 no queda ninguna. No sé si yo puse el dato acá, todavía no lo puse, pero en Berlín, en el año 33, había más de 100 bares, pongámosle, homosexuales. Homosexual en ese contexto es una categoría paraguas, entra todo lo que hoy entra en diversidad sexual, disidencia sexual, ¿sí? 100 bares es un montón. No, quiero decir, para pensar el contexto ¿sí? 100 bares, había una guía publicada en el año 28 que se llama Lesbianas de Berlín. Una guía lesbiana de Berlín, de cómo era todo el circuito lesbiano de Berlín. Era como una comunidad muy grande, ¿no? De redes afectivas y de redes políticas. Había revistas, la Frauenliebe, Amor de Mujeres, ¿no? Bueno, todo eso empieza a ser destruido por los nazis a partir de leyes, a partir de un montón de cuestiones, a partir de la aplicación del párrafo 175, y si en el 33 tenemos más de 100 espacios, en el 38 no queda ninguno, porque esos espacios empiezan a ser cerrados. Digo, hay que volver a la clandestinidad, ¿no? O volver al closet, o se termina en Pensemos que uno de los grupos perseguidos, las disidencias sexuales fueron grupos perseguidos por el nazismo, lo vamos a ver con los hombres del Triángulo Rosa, y era el regreso a una vida en la clandestinidad, a una vida pública de falsa heterosexualidad, o el Triángulo Rosa. El Triángulo Rosa era el campo de concentración, el exterminio después, ¿sí? Quiero decir, así como el Triángulo Rosa fue una de las etiquetas para los prisioneros homosexuales en los campos de concentración nazis, ¿sí? Volviendo al instituto, porque el instituto es parte de esta época re importante para pensar la sexualidad, y un dato que yo leía la otra vez, a ver si se los encuentro exacto, lo tengo acá en mi apunte, la otra vez sobre el instituto de Hirschfeld, era que por ahí había pasado Margaret Sanger. Margaret Sanger es una activista feminista, ¿no? Que estuvo en 1920 en el Instituto de Investigación Sexual de Berlín. Esta activista feminista norteamericana, después de pasar por ahí, vive en Estados Unidos y fue muy importante para una corriente del feminismo de esa época, de 1900, que se llamaba el Birth Control, que abogaba por el control de natalidad, ¿no? Que era como una línea asociada a algunas corrientes anarquistas, muy progre, muy feminista, interesante para el contexto, ¿no? Bueno, fíjense que esa señora, Margaret Sanger, que fue una feminista muy importante, fue la madre de Olive Byrne. Olive Byrne, apreté cualquier cosa, esperen, que está ahí, fue amante de Elizabeth Holloway y de William Marston, que además William Marston estaba casado con Elizabeth Holloway, y vivían los tres juntos, y medio que tenían hijos todos juntos, y eran años 20, estamos hablando. Yo para pensar que muchas cosas que pueden parecer en nuestro presente tienen como mucha más genealogía hacia atrás, ¿no? Eran poliamorosos, no, eran como militantes del poliamor y del feminismo, y de corrientes feministas que tenían que ver con, sobre todo con que las mujeres ocupen lugares de poder social para generar un cambio, ¿no? Bueno, William Marston, este psicólogo, que fue muy rechazado, etc. Elizabeth Holloway, que le costó mucho hacer carrera académica, medio que hay que ver cuánto escribió ella y cuánto escribió él, capaz que ella le escribió muchas cosas a él. Y Olive Byrne vivieron juntos hasta que él fallece, y después ellas dos, toda la vida juntas, con otra más que su mano, ¿no? Y tenían todos hijos mezclados, ¿no? Eso era muy resistido en su contexto. Esta triada son quienes crean el personaje de la Mujer Maravilla. Que la Mujer Maravilla en 1941 es recontra feminista. El personaje que después va a ser estereotipado y convertido en una cosa totalmente distinta viene para los 50, cuando Marston ya fallece y ellas no, son borradas de la historia y no pueden participar de asesorar en nada al personaje. ¿Sí? Hoy en día se dice que lo creó William Marston. Habría que ver si fue tan así. Esto es interesante para pensar cómo estas redes de activismo y de influencias
son globales en ese contexto, ¿sí? Ahora vamos a ver un detalle que nos hace llegar hasta Argentina también. Yo hablaba hace un ratito del instituto. Pasó Marek Sanger, fue invitado Klaus Mann, ¿no? Para pensar el contexto. Esto, ¿qué es? Una quema de libros nazis. Famosa la foto, hay un montón de fotos famosas. ¿Saben qué están quemando ahí? Que ese es el detalle que a mí me interesa. ¿Qué libros se están quemando? Muchos tipos de libros, por supuesto, pero principalmente el archivo bibliográfico del Instituto de Investigación Sexual de Berlín. Están quemando un archivo de sexualidad y de disidencia sexual particularmente, y un archivo también feminista, pero eso nunca se dice, porque eso tiene que ver, es parte de la invisibilización de algunas cuestiones, ¿no? No es casualidad que los nazis lo primero que destruyen y queman es el Instituto de Investigación Sexual de Berlín, que tiene el archivo más grande de la historia sobre sexualidades hasta ese momento. Hirschfeld era homosexual y judío. Por suerte no estaba en Alemania en ese momento y muere en el exilio unos años después, ¿sí? Yo antes había hablado del parágrafo 175, que es aplicado con más fuerza por los nazis, es el que prohibía las relaciones homosexuales, ¿no? Entre varones. Porque hay una cuestión de la no visibilización por parte del lesbianismo, etcétera, pero es como más largo. El activismo para derogar el 175 iba de la mano del activismo para derogar otro párrafo de la ley, que era el 218. ¿Qué podía penalizar el 218? El aborto. Como para ver cosas, quiero decir, el activismo feminista y el activismo homosexual, ¿no? Que luchaban por la derogación de estos dos parágrafos de la ley. Cuando llegan los nazis al poder, crean una oficina estatal para combatir la homosexualidad y el aborto, ¿no? Quiero decir, no es casualidad que ocurran esas cosas, ¿no? En todo este contexto, escribe y crea Klaus Mann, ¿sí? Digamos, es su contexto de aparición en un campo cultural, ¿no? En una familia, además, que todos escriben en la familia Mann, todos tienen autobiografías o ensayos, los que tienen como más obra escrita son Thomas, Heinrich y Klaus, pero Erika también escribe, es periodista, es actriz, están muy asociados a la cultura. Ahí tenemos a Heinrich Mann con Nelly Kröger. Heinrich tenía es como visto siempre, hay muchas peleas entre Heinrich y Thomas, y es visto como promiscuo, ¿no? Como que anda con muchas mujeres. A Nelly se le acusa de haber sido prostituta, ¿no? Katia, la esposa de Thomas, la mira mal, ¿no? Y Thomas es muy cruel con Heinrich cuando Heinrich se quiere exiliar, ¿sí? Su propio hermano. Acá nosotros después les vamos a pasar el link a una miniserie que es sobre la familia Mann, que es una miniserie que tiene algunas partes que son la familia hablando, y otras partes que son recreaciones, y que está bueno como vas viendo los distintos momentos de la familia, ¿sí? Melina, levantaste la mano, te escuchamos. Profe, me quedé con la duda. Cuando hablaste sobre el exilio de los Mann, leí, puede ser de que algunos cambiaron a la nacionalidad checa o algo así, ¿puede ser? ¿O de uno de esos países le dieron ese tipo de nacionalidad? Al ser, digamos, cuando les quitan la ciudadanía, como que empiezan a buscar, no sé específicamente quién habrá quedado con la ciudadanía checa, pero buscan ciudadanía en otros países. Puede ser, perfectamente. Vi que Victoria había dicho algo que no lo había visto, perdón Victoria, en el chat dijo, en el prólogo a la edición de esta, que está en el campus, menciona estas cuestiones, de respuestas y discusiones entre padre e hijo. Sí, el prólogo está bueno, interesante que lo lean si tienen ganas. ¿Sí? A ver, yo estoy siendo muy lento y no sé qué hora es. ¿Estamos bien? Espero que no estén aburriendo mucho, pero quería decirles algunos datos que me parecen importantes para reponer todo este contexto, ¿no? En 1919 se publica la carta al padre de Kafka. Digo, pensando el momento también, los choques generacionales, ¿no? Los Mann eran una familia no eran una familia millonaria, pero sí era una familia de élite cultural, no eran, y a partir de que él gana el premio Nobel Thomas, se acomodan mucho mejor.
Y eran de élite, como dice Melina. Acá tenemos el detalle que yo sumé. ¿Quién es Inés Schmid con la carita que tenemos acá? La novia argentina de Heinrich Mann. Siempre aparece un argentino en estas historias, ¿no? Resulta que Heinrich Mann conoce en 1905 a Inés Schmid, de 22 años, la hija mayor de un comerciante argentino que paseaba por Italia y era cantante. En esta época, ser actriz, cantante, era ser puta. Así lo simplificamos, ¿no? Quiero decir, era muy mal vista una mujer ocupando esos lugares, ¿no? Por los sectores más conservadores. Y Heinrich salía con actrices, con cantantes, con putas también, un poco de todo, ¿no? No lo digo en sentido negativo el término, ¿sí? Jorge, ¿cuál es la serie que dijiste sobre la familia? Se llama La familia Mann, de Heinrich Brüller. Se consigue, ahí lo voy a escribir en el chat. La familia Mann, en realidad, como suena. Se consigue, tiene unos años, son 5 capítulos. Está buena para verla, porque como que te ubica muy bien en todo el periodo, con los distintos momentos históricos, y nos serviría como para toda la materia, no solo para esto, más allá de que habla más de los Mann, ¿no? Y está muy bueno porque de golpe te mete, no sé, una recreación con actores reconocidos de una fiesta de la familia Mann, con el elenco es hit de la cinematografía alemana, y no es vieja, tiene unos años nomás. Y después te mete no sé, una entrevista que encontraron de los 50 de Erika hablando del padre. No, quiero decir, ves a los reales y también a los de ficción, ¿no? Y está bueno cómo lo va construyendo. Y toma muy bien un momento en el que Thomas está muy preocupado de que sus diarios caigan en manos de los nazis. Porque ¿qué tenían esos diarios? Tenían como la inspiración en la que digo, de inspiración en quién se inspiró para hacer Tazio, ¿no? Un montón de cosas que no quería que cayeran en manos de los nazis, ¿no? Y está mucho también esta confrontación de la que hablaba Victoria en el chat, ¿no? Esto de las discusiones y las respuestas entre padres e hijos, ¿no? El dato anecdótico de Inés Schmid, bueno, fue novia poco tiempo, tampoco que sea muy importante, pero hay como tensiones respecto a Marianne Krull, que escribe un libro sobre la familia Mann, dice que por un lado teníamos cuatro de la generación del padre. Carla, Lula, que ¿cómo es Lula? No me acuerdo, es Lula, pero el nombre es... Voy hasta... Esperen, acá, estamos acá. Tenemos a Heinrich, Julia, alias Lula, Carla y Thomas. A Víctor lo dejan afuera porque es como más, es más joven, nunca lo cuentan, ¿no? Pero Carla, que se suicida siendo joven, era como... andaba con tenía muchos amantes. Como Heinrich, que también tenía muchos amantes. Y Thomas y Julia eran como más otro polo, pongámosle, ¿no? Eran más... habría como... esos dos hermanos iban por un lado, los otros por el otro, ¿no? Y habría como un vacío a la hermana, a Carla, por tener muchos... nada, por ser promiscua, como si fuera algo negativo, ¿no? Bien. Que tampoco llega a promiscuidad, es por exageraciones. Pero le sumo el dato de a Inés, que no hay mucho para decir de Inés, solo que era cantante, actriz, que el padre vivía en Argentina y era dueño de tierras, pero Heinrich la llamaba nena. Hay otro caso de un argentino que aparece en una de las autobiografías de Klaus Mann, pero bueno, no es importante, pero un detalle más. Bueno, Heinrich tuvo muchas mujeres, Mimi, una que se llama María Canova, Nelly, Inés, todas son actrices, y acá tenemos a Thomas de joven. Bueno, vamos a soltar. Esta es Erika, la hija mayor, ¿sí?
Miren que me distraje yo. Sigo. Acá está la esposa, Katia Pringsheim, ¿no? Siempre se cuenta que a Klaus le ponen el nombre por el tío Klaus Pringsheim, el hermano de Katia, ¿no? Ahora, el tío Klaus también era homosexual, ¿no? Y en el casamiento de Erika con el poeta Oden, ese falso casamiento, Oden era puto, ella era torta, el tío Klaus se quiere levantar al novio. Digo, como para que todo termina en quilombo. Sigo. Este es Golo. Golo fue un historiador. Golo también fue homosexual, pero digamos como el polo opuesto a la homosexualidad de Klaus. No fue una homosexualidad visible, fue mucho más discreto, ¿no? Entre comillas, todo eso. Esta es Elizabeth. Elizabeth hasta hace poco estaba viva, pero ya había fallecido. Tenemos un montón de suicidios, como decíamos, la pulsión autobiográfica. Fíjense la pulsión autobiográfica, que yo antes dije, a Víctor lo dejan afuera siempre. Bueno, Víctor escribe un texto autobiográfico llamado Éramos 5. Porque a él nunca lo menciona. Cuando se hacen los relatos de la familia Mann, siempre para mantener cierta idea de la leyenda simétrica, ¿no? En la leyenda simétrica tengo que tener 2 hermanas, 2 hermanos, 2 suicidas, 6 hijos, 2 suicidas, ¿no? Bueno, a este lo borran, pero escribió este texto que llamaba Éramos 5. Datos para sumar, antes de ya ir terminando esto y pasar al texto un poco. Acá en la foto tenemos a Pamela Wedekind. Y acá está Erika un poco despeinada, está acá, ¿no? Y Klaus, no, muy masculino. Estoy escribiendo las fotos de la ridiculez, disculpe. ¿Quién es Pamela Wedekind? ¿Y por qué la puse yo acá? De vuelta, antes de que tuvieran que exiliarse, ¿no? los Mann, en los 20, Klaus y Erika escandalizaban la sociedad alemana con sus shows, etc. ¿no? Eran como los hijos terribles de Thomas Mann, ¿no? Pamela Wedekind era hija de también Frank Wedekind. Entonces, la vez anterior vimos poesía expresionista. Si hubiéramos visto teatro expresionista, hubiéramos visto que una de las mayores influencias del teatro expresionista es un dramaturgo llamado Frank Wedekind, que escribe una obra de teatro, por ejemplo, que se llama Despertar de Primavera. La hija de Frank Wedekind es Pamela Wedekind, que es parte de todo este circuito de juventud que tensiona los mandatos sexuales, y en esta época eran pareja, pongamos pareja, no sé si pareja, pero tampoco quiero decirlo brutalmente, tipo, bueno, cogían, pongámosle, ¿no? Erika con Pamela. Ahora, para construir también esto de cierta posibilidad, digamos, a ver, era como, todo esto que yo digo estaba en tensión con los mandatos conservadores, ¿no? Y así como Erika se compromete con Oden, ¿no? El poeta inglés, Klaus se va a comprometer con Pamela. No, perdón, me confundo, no es con Oden, se compromete con Oden después, pero en los 20, antes de que se case después con Oden, Erika, se compromete con otro que es este que está acá, el que sigue, que es Gustav Gründgens, ¿no? Gustav Gründgens es un actor muy importante, ahora vamos a ver por qué, alemán, y se compromete con Erika a casarse, ¿no? Klaus se compromete con Pamela, pero en realidad Pamela andaba con Erika y Klaus andaba con Gustav, ¿no? Fíjense que el corte acá, ellos en los 20 hacen obras de teatro juntos, son como parte de un mismo circuito afectivo. Pero cuando asciende el nazismo, ¿sí? Gustav y Pamela no tanto, pero pongámosle Gustav, hace carrera y se convierte en director del Teatro Principal de Berlín. Eso, a ver, él no fue nazi, pero le fue bien gracias a la gente que los nazis iban sacando del camino, ¿no? Entonces es visto como una persona que usufructuó privilegios y logró cosas a partir de
de las políticas nazis, ¿no? Y al mismo tiempo... Como que se vendió, ¿no? O sea, vendió su ideología para conseguir una carrera y un prestigio social. Exacto. Digamos, Klaus se exilia, se va, no vuelve, digo, no puede, no sigue en Alemania. Gustav triunfa en la Alemania nazi, ¿no? Quiero decir, triunfar en la Alemania nazi es como medio espinoso, porque no quiere decir que estás triunfando porque solo por el valor que puede haber tenido como actor o lo que haya sido, ¿no? A Pamela también se queda, y igual Pamela no hace mucha carrera. Pero después esto lo va a tomar Klaus y lo va a llevar a una novela que se llama Mephisto, y habla de la novela es protagonizada por un personaje que es asimilable a Gustav Gründgens, que se llama Henrik, y en esa novela es medio como que el personaje hace un pacto con el diablo a partir de triunfar durante el nazismo, ¿no? Esa novela después va a ser judicializada por Gustav Gründgens y sus herederos, que Gustav, sus herederos era el amante que había tenido, gente así, y genera todo un escándalo judicial que por muchos años está prohibida en Alemania, y es por lo que es más conocido Klaus Mann hasta los años 80 y 90, que ahí empieza a ser recuperado, ¿sí? Pero durante mucho tiempo era más conocido por este escándalo que por su producción en sí, ¿no? En el medio de todo esto yo sumé acá a alguien más, a María Schwarzenbach, que si quieren leer, hay un texto de Anne-Marie Schwarzenbach que se llama Ver a una mujer. Anne-Marie Schwarzenbach era suiza, y acá está con Erika. Googleen fotos como tarea de Anne-Marie Schwarzenbach, son muy bellas las fotos que tiene, dos fotos en las que está vestida con ropa supuestamente ropa de varón, y bueno, también Anne-Marie Schwarzenbach fue lesbiana, visible en ese contexto, tuvo un affair con Erika, fue amiga de la familia, y es otra que también se suicida, ¿sí? Fue fotógrafa, y todavía se siguen encontrando textos, ¿sí? Bueno, yo antes les había hablado de, en la cita aparecían Isherwood y Oden, ¿no? Isherwood, Oden, Stephen Spender y Paul Bowles, muy joven, son escritores ingleses. En Inglaterra, todos putos, homosexuales. En la Inglaterra conservadora no podían hacer mucho, que digamos. Entonces, ¿qué hacían en los 20? Se iban de fiesta al Berlín de la República de Weimar. Y ahí conocen a los hermanos Mann, ¿sí? Que, a ver, son autores que uno no los conoce mucho, pero que sí son autores medianamente conocidos dentro de la literatura inglesa o norteamericana. Isherwood es norteamericano, pero no sé, ahí me confundo. Puede ser que Isherwood sea norteamericano y Bowles también. Bueno, ingleses norteamericanos, disculpen si confundo nacionalidades ahí. Pero un detalle más, por ejemplo, Isherwood escribe un texto que se llama Adiós a Berlín. Adiós a Berlín habla del Berlín de los años 20, etc. Y ese texto inspira una película y un musical, Cabaret. Seguramente o vieron o escucharon o conocen una película o un musical, está inspirado en un texto de un autor que escribió y que vivió todo este momento en el Berlín de los 20, ¿sí? El último detalle para hacer nuestra deriva de biografismo y de quién cogió con quién. Gabriela Mistral, a ver, hay otro detalle. Gabriela Mistral acá, esta es una señorita femenina, como debe ser una señorita, según el mandato sexocultural, político, de la heterosexualidad compulsiva, el binarismo varón-mujer. Y no, acá no da. No, digo, quiero decir, da mi tía, por ejemplo, mi tía es torta. Digo. A ver, Gabriela Mistral es un problema para el canon cultural latinoamericano conservador. Porque fíjense que se dice Gabriela Mistral, que ganó el premio Nobel, etcétera, que está en los billetes en Chile, etcétera. La versión oficial es que ella sublimó su sexualidad, digo, es casta, fue maestra. No tuvo sexualidad, ¿no? Y en realidad Gabriela Mistral sí tuvo sexualidad. Y una de sus parejas sexuales fue Doris Dana, que está ahí en la foto, que era una norteamericana. Está la correspondencia entre ellas, y es explícito, digamos, que fueron pareja, y eso genera un choque cultural, porque ¿cómo hago yo para tapar desde sectores, pensemos del canon como un lugar muchas veces conservador? Yo tengo un autor, una autora, y de golpe me estalla que, pero ¿cómo?
Digo, hay que heterosexualizarlo o buscar la forma de tapar que eso está apareciendo, ¿no? Digo, yo siempre hago el chiste de ¿qué pasaría si mañana se encuentra un texto de Sarmiento en el que dice que Sarmiento cogía por el culo con otros tipos, así además, brutalmente, que era un puto Sarmiento, y que le gustaba? Imaginen lo que generaría. ¿Qué va a pasar? Lo que primero que se va a decir es mentira. Ese texto es falso. Digo, de Gabriela Mistral se dice todo eso, pero llega un punto en el que es innegable, porque hay estas grabaciones, digo, ¿no? Es muy llamativo esas reacciones, pero tienen que ver con esas tensiones que se generan desde lugares conservadores en la lectura del pasado. Por eso a mí me parece importante, aunque me fui de tema un montón, hablar de la sexualidad para hablar de la familia Mann. Porque muchas veces es lo que se disciplina. Si yo digo, Klaus Mann era un autor traumadito por su homosexualidad y por ser hijo de... Y capaz que sí, le pesaba ser hijo de... Y capaz que sí, tenía algún trauma. Pero no era solo eso. Era parte de una época, ¿no? Y como un autor parte de una época, sus obras tienen que ver con eso. Y no es casualidad que aunque esta no parece que hablara demasiado de la sexualidad, sí está hablando de algunas cuestiones de la sexualidad. Terminamos con una mujer que va a tener un hijo viuda, sola, y lo termina aceptando en un contexto muy difícil, del que se dicen muchas cosas de ella, ¿no? Y el detalle era, Doris Dana, aparentemente, no podemos asegurarlo, pero por algunas cosas, porque Gabriela Mistral se pone celosa con una situación, hay una tal MM en la correspondencia, que de acuerdo a algunos críticos, esa MM sería Mónica Mann. Pobre Mónica Mann, que tuvo una vida terrible, quedó muy mal después de que se hundió un barco y ella, se murió toda la gente del barco y ella sobrevivió, algo así. Es terrible. Ay, no. Sí, sí, es terrible. Pobre chabona. Es terrible la historia. Bueno, Mefistora, no es la que les mencionaba antes. La danza piadosa es el primer texto que publica Klaus Mann. A mí me parece súper interesante, pero bueno, es más extenso, distinto, ¿no? Estos eran algunos de los suicidas que ya les mencioné antes. Acá tenemos un detalle del archivo del FBI, de la persecución. A ver, esto no es casualidad, pensemos que en los 30, los 40, los 50 va a llegar el macartismo, la persecución hacia los 50, a partir de lo que va pasando antes, la persecución a lo que se suponen disidentes políticos en Estados Unidos, que arruina vidas, carreras, etcétera, ¿no? Comunistas, etcétera. Pero no solo a disidentes políticos, también a disidentes sexuales, ¿no? A homosexuales, feministas se persiguió, que a veces no se menciona tanto. Por algo, los Mann se van de Estados Unidos después de la guerra. Y no es solo por... Klaus no quiere volver simplemente a Alemania, es complejo, ahora hablemos del suicidio si quieren, pero... ¿Por qué puse Paul Preciado? Paul Preciado, que es como un personaje importante, teórico, para pensar la disidencia sexual. Porque Paul Preciado, en dos textos que tiene, cuando habla de, justamente, por un lado, de personajes históricos que desobedecieron sus épocas o los mandatos normativos de sus épocas y construyeron como otras formas de identificación y de cuerpo, etc., menciona a Klaus Mann en dos oportunidades. Como en su genealogía de la disidencia sexual aparece mencionado Klaus Mann. Y no me parece casualidad que alguien como Paul Preciado, que es muy importante para la disidencia sexual contemporánea, esté mencionando a Paul Klaus Mann. Preciado tiene un texto que se llama Terror Anal. Terror Anal. Que es... Ay, perdón. No hay problema, Victoria. Por favor, el texto de Paul Preciado, Terror Anal, creo que está entre los que tenían como optativos para las primeras clases, como teóricos. Sigo. Esto es un detalle, es a partir de la recuperación de los 80 y los 90 de Klaus Mann empieza a haber como más un culto alrededor del personaje, hay una intervención que se llama Klaus Mann Iniciativa de Berlín, que trabajan sobre el personaje y recuperación de distintos momentos, y buscan en la web aparece. Nosotros tenemos Novela de Niños, que es publicada en 1926, para pensar épocas, ¿no? En medio de la década de los 20. Yo no mencioné acá,
detalle, que en el 1919, para abrir la década de los 20, un año antes, pero ahí, se estrena una película que se llama Anders als die Ander, diferente de los otros. Esa película es parte de la campaña para derogar el parágrafo 175, que es el que penaliza la homosexualidad. Esa película está hecha con la asesoría de Magnus Hirschfeld. Esa película, si la ven hoy en día, ustedes tienen el link ahí en el aula web, es una película en cine mudo, ¿no? Pero tiene los subtítulos. Es mucho más progre que El secreto de la montaña, por ejemplo. La de los cowboys, gays, yankees. Es mucho más progre que muchas películas de los oscarizadas, ¿no? Y es una película que lo que propone es que la homosexualidad no es una enfermedad, sino que la sociedad que discrimina está enferma. Que para 1919 es como bastante interesante que se esté planteando esa idea en una película. Esa película es destruida por los nazis. Lo que se conserva es una copia que se encuentra en Ucrania, no me acuerdo cuándo, después de la guerra, la posguerra, y son 40 minutos por ahí de la versión original. Igual así todo se entiende, pero por ejemplo, las partes en las que aparecía Magnus Hirschfeld actuando están perdidas, y lo que hay son fotos y te explican la escena, ¿no? Pero bueno, igual se recontraentiende si la quieren ver. Me parece interesante. Y lo tomé porque es parte de la década y me había olvidado decírselos. Yo hay algo que no mencioné también, si hiciéramos todo el sistema acá de relaciones. Novela de niños de 1926, habíamos pensado en antes de ir al detalle de los... A ver si lo tengo acá. Eso. Tenemos novela de niños de 1926 y la novela, el texto literario, no es una novela, un texto breve, de Desorden y Dolor Precoz, el de Thomas Mann, es un año antes, ¿no? Que Thomas Mann le está pegando a la primera novela de Klaus Mann, que es La danza piadosa. A este texto en alguna medida podría estar respondiendo novela de niños, ¿no? Hay cierta inspiración por parte de Klaus en novela de niños en algunas temáticas de Kleist y en particular en La Marquesa de O. Digo, podríamos encontrar puntos para comparar los dos textos. Creo que algunos son como bastante obvios, ¿no? Digo, una mujer sola. Vieron que hay un momento en que la marquesa también se quiere apartar. Ahora, si quieren, los comparamos un poco más. Que está embarazada. Acá se sabe de quién exactamente, pero hay algunos puntos que podríamos usar para comparar. Y muchas veces La casa de campo también, ¿no? Ese Exacto. espacio aislado de la ciudad, medio idílico. Tal cual, ese mismo espacio, el que todos salen mal de ella en un momento, ¿no? Pero habría como una atmósfera parecida, digamos, ¿no? También, así como habría una influencia de Kleist, porque es un autor en el que Klaus Mann toma como referente, también es otro suicida de la literatura alemana, ¿no? Así como Klaus Mann. También habría que pensar que en novela de niños hay influencia del surrealismo francés. No es casualidad que la dedicatoria sea a René Crevel, y el personaje de Till es medio que podría ser René Crevel perfectamente, ¿sí? Es como, lo dice Klaus después, está inspirado en René Crevel. René Crevel es un escritor surrealista francés. Ahí hay que pensar otra cuestión. En este contexto de los años 20, Alemania, Francia, es como todo mucho más, las fronteras son mucho más permeables, ¿no? Y Klaus Mann tiene mucha más influencia de lo que pasa, por ejemplo, en París, que capaz que otras tradiciones más de la lengua alemana, ¿sí? Hay momentos de la novela de niños que podrían tener elementos surrealistas. Esta cosa a veces del ensueño, de la fantasía, de ensoñación, que no, por momentos hay cosas que no quedan del todo claro y parecen como medio atmósfera onírica, ¿no? Por un lado, de otras cuestiones. Los Eso. miedos de la madre, ¿no? La madre como esa figura tan fantasmagórica que de repente tiene o miedos absurdos o pensamientos que no parecen venir de ningún lado. Eso que se hace todo el tiempo hincapié en el detalle de la boca entreabierta, la sonrisa perdida, la mirada a la nada. Exacto. Sí, sí, ni hablar. Pero para mí hay algo de todo eso.
ahora vamos al texto un segundo. Después, René Crevel es otro que se suicida también. Y fíjense que ubican a Rafael Alberti, el autor español, de nombre aunque sea, es un autor español muy importante y canónico, Rafael Alberti, que vive en esta época. Está casado con María Teresa León. María Teresa León es otra autora muy importante española. Ese matrimonio, cuando tiene que escapar de España, cuando en 1934 hay un congreso de escritores soviéticos en Rusia. En ese congreso de escritores soviéticos está todo el mundo. Es increíble cuando ves la lista de quienes están. Están Rafael Alberti y María Teresa León. Y cuando pasan por París se encuentran con alguien que es amigo de ellos, que es René Crevel. Después van a España. Cuando Klaus Mann va a España, es alojado por María Teresa León y Rafael Alberti. Para entender que esto es como mucho más cercano de lo que imaginamos. No es que cada literatura nacional es un compartimiento estanco, sino que acá están todos relacionados con todo. Digo, de golpe, estás leyendo la autobiografía de Klaus Mann, que como buen integrante de la familia Mann no escribió una, sino 3 autobiografías. Y en un momento está leyendo y va a París y lo atiende, va a la casa de, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, de un autor muy importante francés, le abre la puerta y aparece tal otro personaje que uno dice, ¿quién es este? Y es un escritor que después va a ser colaboracionista de los nazis. Está todo como relacionado en un mapa mapa global, porque excede a Europa, ¿sí? A mí me parece re interesante encontrar el dato de que el suicidio de René Crevel es relatado tanto por María Teresa León en su libro Memoria de la Melancolía, como por Klaus Mann en su autobiografía El punto culminante. ¿Sí? Fíjense otro detalle ahí. Bueno, no, después, paren, no quiero seguir tirando datos. Bueno, el procedimiento autobiográfico es algo, pero muy trabajado en los Mann, y en el caso de Klaus, él da pistas. Hay un novelón que se llama El Volcán, que son como 500 páginas, yo no lo tengo acá, si no se lo mostraba, que es una novela sobre los emigrados alemanes en el contexto de la guerra. Es una novela muy linda, me encanta, pero es medio densa, y hay como 500.000 personajes, te perdés por momentos. Está en oferta ahora en algún lugar en librerías de saldos. ¿Sí? Yo el otro día me pasaron el dato de que en Cúspide, en algún lugar así, estaba a nada, muy barato. Digo porque es un libro que estaba carísimo. Bien. Para ir cerrando toda la deriva del PowerPoint. Habría que pensar que la generación de Klaus Mann es una generación que también entra en tensión con la generación paterna, porque hay como nuevas formas de pensar el género y la sexualidad, ¿no? Que a veces por eso es vista como una generación degenerada, ¿no? Fíjense cómo es Till en novela de niños, cómo funciona el personaje, cómo son las relaciones sexuales que tiene con Christiane, cómo se relaciona con las niñas, cómo se posiciona. Ella habla en un momento de lo que él piensa respecto a algunas perversiones sexuales, ¿no? Si fuéramos a leer La Danza Piadosa, en La Danza Piadosa se plantea en un momento una familia en la que hay 2 padres y una madre. Y no son heterosexuales. Digo, quiero decir, pensando cosas que son como muy rupturistas del mandato binario y heterosexual que viene del siglo XIX, ¿no? Como mandato fijo. Bien, ahí terminamos con el PowerPoint. Para que les voy a decir un par de cosas más. Espero que estemos bien. A ver si les quería decir algo más. Tengo un montón de anotaciones, pero tampoco quería abrumar con tantos datos, pero que al final terminé haciendo eso, disculpen. También hay unos artículos de Blas Matamoro, que si alguien quiere yo se los puedo pasar, pero que hablan sobre... Yo un poco lo resumo en ese artículo que puse en el campus, que es un articulito breve, pero a veces se habla también de
en los diarios de Thomas se podría dar a entender que Thomas se calienta con el hijo, hablando de cosas degeneradas, ¿sí? El hijo chiquito, ya estamos hablando como más truculentos todos, ¿sí? Y a su vez, Klaus, en sus diarios, se da cuenta de lo que le pasa al padre siendo adolescente y como que lo calienta a propósito. Como para darle un toquecito más retorcido a todo. Esto lo dicen los diarios íntimos. Los diarios íntimos de Klaus son muy buenos porque los diarios íntimos de Klaus son más como con quién coge. Digo, son más interesantes que los de Thomas, que te dice qué come y cuántas veces caga, digo, ¿no? Entonces hay como toda una cosa mucho más morbosa en los diarios de Klaus, ¿no? Pero eso también tiene que ver con las formas en las que está viviendo la sexualidad cada generación, ¿no? Digo, no es que Klaus sea algo único. Fíjense, Katia Pringsheim, la esposa. Katia Pringsheim escribe también sus memorias y dice una frase que es como representativa, creo, de esa generación paterna, ¿no? Dice, nunca en mi vida pude hacer lo que hubiera querido hacer. Es como un poquito bajón, señora, ¿no? Pero quiero decir, pensando en la opresión que recibió también toda esa generación anterior y que en los años 20, esta época de liberación, está apareciendo una generación que salta a pelearse con lo anterior y que rompe los mandatos y las barreras de la sexualidad y el género según lo que venían de antes, ¿no? Eso va a ser, pero atacadísimo por los nazis, atacadísimo desde una forma muy... Pensemos que lo que se instaura en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial es un modelo de familia, de género, de sexualidad hiperconservador, que desconoce todos los avances que había en los años 20. Eso es interesante pensarlo porque explica el conservadurismo de los años 50. Y yo a veces pienso, bueno, se habla del suicidio de Klaus Mann, ¿no? Que a veces, digo, Klaus Mann era adicto a muchos tipos, leyendo su autobiografía se encuentra una y otra vez el dato de que, bueno, tuvo una sobredosis, lo internaron para desintoxicarse acá, allá, se daba con mil cosas, ¿no? Y para los 40, él muere a los 40 y pico, para la posguerra, para cuando muere, después de apenas termina la guerra, creo que muere en el 49. Ya está medio hecho pelota, ves las fotos y está como, se nota que tuvo una vida intensa. Digo, 20 años de drogarse con todo te hacen un efecto en el cuerpo, ¿no? Y bueno, él siempre se dice, fue suicidio, está enterrado en Cannes. Y habría que ver si fue suicidio, sobredosis, no dejó una nota suicida. Ahora sí, no me acuerdo quién recuperaba que él escribe unas semanas, unos meses antes, una nota, porque además fue como un autor muy activista antiguerra, antinazi, etcétera, que escribía mucho, publicó revistas, un montón de cosas hizo, en la que llamaba, ante lo que estaba ocurriendo en la posguerra, a un suicidio masivo de intelectuales para hacer reaccionar al mundo. No sabemos si se suicidó por eso, era una nota, un escrito, no era que no estaba diciendo que él se iba a suicidar. Y tampoco se sabe del todo si se suicidó o no, ¿no? Está esa duda, aunque oficialmente se lo considera suicida. Ahora, yo siempre pienso, a partir de ese suicidio se dicen cosas como las que veíamos de Ranicky, ¿no? Era homosexual, suicida, hijo de, todos estos problemas que tuvo, qué terrible, etcétera, ¿no? Ahora, alguien que es parte de esta generación de los 20, ¿no? Que vive su vida en esa generación, visible en un punto, digo, ¿no? Yo no la de todas las... Tuvo sífilis también, bueno, un montón de cosas que... La sífilis era común en esa época. Pasa la guerra, y lo que hay después de la guerra no es el regreso a los 20. O a esas tensiones que eran producto. Sino que vos ves lo que hay y es un... Che, lo que hay, ¿no? Digamos, a ver, para las comunidades homosexuales
antes de la guerra era una situación, después de la guerra, está bien, se terminó la guerra, se terminaron los campos, pero el parágrafo 175 seguía vigente, la sociedad era más conservadora, digamos, en un punto es un triunfo del conservadurismo, ¿no? Digo, ese modelo nazi terrible de la mujer es solo, la mujer solo en el hogar como dispositivo procreador, ¿no? Es lo que después ocurre en los 50. La mujer tiene que volver al hogar, sí o sí. Y eso es lo que va a generar tensiones, que va a hacer también que aparezca hacia los 60 otra ola feminista, ¿no? O en la misma, en el caso alemán, también un movimiento homosexual muy fuerte que va a mirar fuertemente a los 20, ¿no? Más de todo esto vamos a ver cuando veamos los hombres del Triángulo Rosa, ¿sí? Pero yo creo que no es tan simple como decir Klaus Mann se suicida porque era puto, drogadicto e hijo de, ¿no? Me parece que hay también una cuestión de menospreciar cosas que son más complejas, ¿no? Y bueno, en las últimas décadas se empezó a recuperar un poco más Klaus Mann. Y hay textos de Klaus Mann que son interesantes, más allá de que se lo acuse como un autor que no termina de escribir bien, que sus textos no están corregidos, que no son tan perfectos como los de Thomas, ¿no? Si, no sé, capaz que en Muerte en Vélez, no digo, esta novela no es la mejor, pero a mí me pasa algo, que yo leo a Thomas Mann y me gusta, no digo que no me guste, pero es como muy fría la escritura de Thomas Mann, como que sus textos le falta vida. Y leo los de Klaus y los siento como más llenos de otra cosa, ¿no? Hay algo ahí de que la perfección escritural no necesariamente le da vida al texto, ¿no? Eso es muy subjetivo igual. Bien, preguntas, porque me fui por las ramas, hay muchos datos para tirar, yo tiré algunos, pero a veces no lleva más tiempo, esto, cualquier cosa igual, después voy a subir más datos de la familia Mann o alguna cosa más. ¿Preguntas, dudas? Ahora podemos ir un poquito al texto, si quieren. Vieron que, yo acá tengo un dato que es interesante. Si novela de niños le está respondiendo a desorden y dolor precoz, ¿no? Lo que decíamos antes, que es una de las lecturas, no es solo esa. Klaus está publicando muy joven. Digo, pensamos que tiene 20 años cuando publica estas cosas. ¿Sí? A veces se nota que es un autor de muy joven. Y a mí me parecía importante como remarcar esto de que el padre no está en el texto. ¿Vieron? Así como en el texto del padre, si alguien quiere leer Desorden y Dolor Precoz, lo tenemos digitalizado, ¿sí? Así como en el texto del padre el hijo es ridiculizado y dice como que no sirve mucho para nada, en el texto del padre, el texto del hijo no lo ridiculiza el padre, directamente lo borra, lo mata, y es una máscara mortuoria, nada más, una referencia, un amigo de este Till, ¿no? Pero aparece más como fantasma que como personaje, ¿no? Sí, y si bien no se lo ridiculiza, ay, perdón, sí se lo denigra, ¿no? O sea, se comete como un perjurio hacia su Sí, memoria. sí, sí, eso seguro, ¿no? Ahí también, por un lado, es un ataque al padre, pongámosle, ¿no? Entre comillas, o una respuesta al padre, porque el primer ataque vino del padre, no vino del hijo. Fíjense eso, como el padre es el importante, siempre leemos desde la crítica, Klaus lo ataca a Thomas, y en realidad, el que ataca primero, en este caso respondiendo con un texto literario, es Thomas, ¿no? Melina. No, sí, recién estaba pensando que algo que me llamó la atención es cuando los niños ven a alguien muerto, que no sé si era un panadero, qué sé yo, y se quedan como tan asombrados por la muerte,
pero el padre de ellos también murió y nunca se habla de lo que ellos sintieron o lo que sentían por el padre o por la muerte del padre. Es como que solo murió y quedó ahí y no se habló nunca más de él, ni los hijos lo que sienten por eso. Es, es que parte Pasa que eran todos muy chiquitos, ¿no? Dice que el padre se muere antes de que naciera el último hijo, y por lo que me acuerdo eran todos como muy seguiditos. Era como que se llevaban todos un año entre ellos. Así que calculo que tendrían todos, no sé si tendrían como recuerdos del padre los nenes. Tal vez no se menciona por eso. Sí, es que justamente hay algo de eso, de que son muy chicos, y de que la idea del texto es, por un lado, denigrar, pero al mismo tiempo restarle importancia. Fíjense que quien cobra, el personaje importante es la madre, Cristiana. Y también está desde la perspectiva de los niños, ¿no? Como que son el punto de enunciación. Entonces, si ellos no tienen ese recuerdo, es factible que, no sé, ¿no? Como la madre solo la podemos abordar desde cómo la ven los hijos, no sabemos qué piensa nadie, solo las percepciones de los niños con respecto a, como que el narrador está ubicado muy cerca por eso también no es la novela de niños, pero... Exacto. Está muy bueno eso que decís, Victoria, que la percepción que estamos viendo es la percepción de los niños. Incluso eso sería interesante como desobediencia, ¿no? Como dándole al adultocentrismo, porque acá hay un capítulo entero que es ese que los chicos se inventan palabras y se inventan universos, ¿no? Digamos que rompe con el criterio de que los adultos son lo central, ¿no? Y que creo que Till logra esa relación con ellos justamente por eso, porque como que, no quiero decir se rebaja porque no, pero como que se pone a la misma altura que ellos, ¿no? Y él también entra en ese mundo de fantasías. Hay un capítulo en el que también como que juegan, él como que se permite entrar en ese mundo que la madre veía con tanto miedo. Sí. Mencionaba siempre aquelarre, así como, palabras así como si fuera todo muy monstruoso. Sí, es que hay algo de eso. A mí De hecho, como a los propios niños les cae bien porque los escucha y les da valor a sus palabras y les hace preguntas sin presuponer una respuesta no interesante, ¿no? Como, se presta a que las imaginaciones de ellos son válidas también. Exacto. Pensémoslo esto además en el contexto de que la familia que se está retratando es una familia que no le da ni valor, ni voz, ni espacio a los hijos, ¿no? Yo hay un detalle que no mencioné en lo que decíamos recién. Thomas Mann vive para ser el Goethe del siglo XX, ¿no? Y lo logra. Pero a costa de, digo, para ser el Goethe del siglo XX tiene que construir determinado tipo de familia, la construye. Pero lo que cuentan todos los hijos es que no podían hablar, que el padre era una figura fantasmagórica a la que llamaban el mago, ¿no? Y que en la casa lo que había que hacer era silencio porque el padre estaba creando, ¿no? Estaba trabajando, escribiendo, y hay como una cosa muy, muy opresiva en la que los niños no tienen lugar, ni voz, ni espacio, y que afecta sobre todo a los 4 mayores, ¿no? Capaz que no a los dos que no aparecen en novela de niños, los 2 menores de la familia. Es interesante que en el texto justamente les esté dando tanta voz y tanto espacio a los personajes de los hijos, ¿no? Pensando en eso también. Melina dice en el chat que también le llama la atención la figura del hermano de la madre. Al igual que en La Marquesa de Oro es un personaje casi inútil. Yo creo que es un guiño al personaje real del hermano de la madre de Klaus. Por eso es medio superfluo, pero aparece para solo como contrapunto en un momento, ¿no? Pero me parece que está bueno esto de pensar justamente el título y el lugar que se le da a los niños, tanto desde el mismo texto como desde la misma historia de los Mann, ¿no?
Por otro lado, pensaba, Till por momentos es un niño más, por cómo actúa también. No es un personaje que esté en el mundo necesariamente de los adultos, nada más. No es un personaje raro todo el tiempo. Melina. No, justo por lo que vos decías, pensaba que, no sé si lo leí en el prólogo o lo leí buscando chusmerías sobre Klaus Mann, de que él dice que él quiere escribir algo sobre los niños, tipo, sí o sí, la novela que estaba creando tenía que tener que ver con los niños, y no sé si tiene algo que ver con esto de darle voz a los niños, porque ellos nunca tuvieron voz, tipo, de manera biográfica, no sé si pasará por ahí, pero nada, me había llamado la atención. Sí, puede ser, perfectamente. Perfectamente que Sí, haya como... a mí, ay, perdón, No, sí, perdón, por te favor. interrumpí. No, dale. No, sí, a mí también me surge la duda de si esto de que los nenes están súper recluidos en la casa y que no van a la escuela, ¿eso es algo autobiográfico también? No sé si hay datos de eso. Hay muchas cosas que se pueden hacer paralelismo biográfico con los hijos Mann, digo, como están apartados, viviendo así, que no pueden... por otro lado, en realidad, en la novela lo que tiene es como que aparece, al focalizar en ellos, si uno ve la historia de los Mann, es como estos niños no podían hablar. Digamos, lo que tenían que hacer era mantener silencio, porque hablar era molestar el trabajo del genio del padre. Digo, creo que en la miniserie, en algún lado, hablan de lo que les inspira el padre es miedo todo el tiempo. Está bien, las figuras paternas se inspiran miedo, por supuesto, pero acá hay como un componente más, ¿no? Como de silencio absoluto y de distancia. Muy, digamos, muy contradictorio con las declaraciones del propio Thomas cuando leemos algunos fragmentos, tipo como que les daban todo, ¿no? Y no sé si les daban todo. Algo que dice Paulina me parece muy acertado a mí, que en la escena sexual, Till da la idea de un personaje casi virgen y la que maneja todo el acto es Cristian. Yo leería esa escena, justamente, me parece muy bien eso, que hay como una inversión de los roles, porque también pensemos que los roles barra mandatos binarios, varón-mujer, patriarcales, implican determinados roles en el acto sexual también. Y ahí ella es la que tiene el principio activo y lleva adelante todo. Él es como que se deja llevar y hasta ahí, ¿no? Aunque esté lidido el momento sexual, está como toda la previa, ¿no? Melina. Y que igual es... Melina y Victoria después. ¿Qué pasó? Ah, le iba a dejar que hable ella, pero no, que a mí, o sea, hablando de esa parte del acto sexual, medio que me sonó, yo pensé que Till era homosexual, tipo, lo pensé por ese lado, porque ella siempre habla de que él nunca le da bola, nunca se fija en ella, y es como que hacen mucho hincapié en la relación que él tiene con el nene, tipo, con el varón. Y en ese momento lo tomé mucho para ese lado, o sea, no porque sienta algo por el nene, sino como que tiene más afinidad con los hombres y como que no se fijan las chicas, y me fui por ese lado un poco. Es que da la sensación de que Till es un personaje homosexual, más allá de... y que es un personaje homosexual y que incluso el tener relaciones sexuales con Christian no implicaría que no sea un personaje homosexual. A ese nivel es interesante cómo rompen, digamos, los mandatos, los personajes, por un lado literario de Klaus Mann, pero también lo que está pasando en esa época, ¿no? Porque el personaje tiene muchísimas cosas de las que los podríamos pensar como un personaje homosexual, ¿no? Paulina suma, dice que está de acuerdo, tal cual lo que dijiste. Victoria, querías hablar. Sí, no, iba a decir medio lo dijiste recién, ¿no? Como la figura, o sea, de Till en el encuentro sexual es como muy reacio, y como más que disfrutarlo parece estar, bueno, no encuentra una salida, cómo evitar ese momento, pero en realidad no hay ningún indicio de que la pase bien. Como
que se deja llevar por ese momento y también como está toda esa elucubración atrás de ella, de la concepción y cómo lo ve como un momento súper sagrado, mientras que para él no significa nada. Al día siguiente, ya no al día siguiente, ¿no? Pero al poquito tiempo ya se va la miércoles y dice, no, o sea, esto no quiero estar acá, y ella como que queda súper enamorada de, bueno, pero me vas a invitar, y él no quiere saber nada, o sea, su relación con esa familia era adoración al padre que no está y algún respeto y compartir con los hijos, y listo. Como que ella no vale nada en esa ecuación casi. Sí, sí, sí. Que además está casi como llevado a un extremo, en esa escena en la que ella está dispuesta a abandonar a los hijos solo por irse con él, ¿no? Sí. Pensaba, ahí en algún lado, no sé si lo dice la introducción o algo así, habla de que esta novela es como una declaración de amor a René Crevel, ¿no? Que René Crevel sería Till. Y por eso es lo que veías, Melina, el vínculo entre el hijo mayor, el nene mayor y Till, es un poco el vínculo René-Klaus, ¿no? Digo, no lo teníamos que pensar en términos aunque sea un niño, de niño adulto ahí, sino que habría como otra cosa. Sí, sí, pero eso mismo yo creo que lo leí, no sé en qué parte leí que Klaus mismo se identificó con el niño y por eso también tenía tanta adoración en el personaje ese Sí. hacia Till, lo leí por ahí. Es que debe estar en la intro, capaz. La intro está, a ver, está bien, no es que tenga mucha data, pero está bien. Después hay mucho más para leer. Ahí Victoria dice, en el prólogo creo que lo dice, de ahí lo estamos sacando, lo debe decir el prólogo. El prólogo les recomiendo que lo lean. Hay como mucha info sobre los Mann, sobre Klaus, que se puede encontrar. Algo de eso le hemos puesto en el campus, que recién hoy puse la clase, ¿sí?, de esta semana. Nada, hay algo también, pensaba en Till cuando lo pensamos, ¿no? Medio andrógino en el personaje también, ¿no? Esta cosa de lo andrógino, del no ser varón ni ser mujer del todo en cuanto a las características eh, tradicionales y hegemónicas y normativas de lo que significa ser varón o ser mujer, y un poco va de la mano de lo que está pasando con esta generación, ¿no?, del Berlín de la República de Weimar. Y ahí podríamos ser algo de esto que encontramos de Till como personaje homosexual, como personaje andrógino, ¿no? Es un personaje raro, extraño al mismo tiempo, ¿no? La madre es re distinta, es muy diferente el personaje de Cristiano. Pero el conocer a este personaje la cambia también, genera como un cambio en ella, ¿no? Bien, ya estamos casi a las 4. ¿Alguien quiere decir algo más? Podríamos estar hablando un montón más. Las clases de la familia Mann pueden durar un montón más, lo sé. Pero bueno, de a poco. Yo tengo un artículo que es malo sobre la familia, sobre novela de niños. Si lo encuentro se los voy a pasar, pero es malo el artículo. Pero bueno, capaz que de algo sí. Bien. La semana que viene seguiríamos con la familia Mann, pero iríamos para atrás, porque es anterior el texto, y es la novela El Ángel Azul, que es el nombre, no es el nombre original, pero es el nombre con el que se lo conoce hoy en día, ¿no? Graya les explicará más al respecto. Yo voy a ver si les mando ahora, si lo tenemos, por si alguien se copa y tiene ganas de ver cine viejo, la película del Ángel Azul. Hay una película, es antigua, digo, no, pero en la que actúa Marlene Dietrich, es un clásico también del cine alemán, todo, el cine alemán norteamericano, las dos cosas, pero alemán también, y capaz que alguna tiene tiempo y quiere verla, creo que tenemos el link, ahora lo lo pongo en los avisos para que le llegue en un rato, ¿sí? Vamos a pasar a la generación paterna, pero el caso de Heinrich como generación paterna no es el de Thomas, ¿sí?, sino justamente cuando pensamos en Klaus, y Klaus habla de sus maestros, habla de Kleist, hace toda una genealogía, y un referente para él fue su tío Heinrich, ¿sí? Digamos, habría más inspiración en Heinrich que en la literatura de Thomas,
¿sí? En cuanto a la sexualidad, las cosas que pasan, etc. Y bueno, hay que, no, ya lo verán la semana que viene, tampoco voy a tirar tanta data. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta. Recuerden que novela de niños, si no estoy mal, corregime Ari si me confundo, tienen que hacer trabajo, ¿no? Sí, sobre novela de niños creo que sí. Digo, recordamos que había algunos textos en los que habría que hacer trabajitos y el resto van a quedar para que elijan para hacer el trabajo final de aprobación. Este sería, si no estoy mal, el tercero que tendrían que hacer. Tenemos El Haya de los Judíos, La Marquesa de O, y este es el tercero. No, ahí me acabo de fijar en el campus y dice que el próximo sobre el que hay que hacer trabajo escrito es Nosotros matamos a Estela y Entonces, Triángulo rosa. Los hombres del Triángulo Rosa. Gracias Victoria, gracias Ari. Disculpen, estaba diciendo cualquier cosa yo. Recién estaba... bueno, entonces no, sobre este no, este lo pueden elegir para hacer el trabajo final. No me presten atención a mí. Pero entonces el que seguiría es el que tienen que leer para después del Ángel Azul, que es Nosotros matamos a Estela. Que esa es una novela hermosa, una novela breve, pero es muy bella. Les va a encantar, a mí me parece muy buena. Es terrible también, porque es terrible, pero es toda literatura sufrida la que estamos leyendo en general. Creo que esta que vimos de Klaus Mann es la menos sufrida de todas. Pero bueno, es el siglo XX, es Alemania. Y sin embargo, aunque es la menos sufrida, tiene un aura melancólico, depresivo, fuertísimo, ¿no? Pero ni hablar, Victoria, hay algo... Es que es el texto de un suicida, me parece. Hay algo re depresivo en el texto, por momentos. Sí. Y opresivo de ciertos medios, las dos cosas. Pero bueno. A mí Klaus es un autor que me gusta mucho, pero me gusta mucho por esto también de pensar el contexto en el que escribe. Es un contexto que muchas veces no se recupera tanto, y fue parte de ese momento, ¿no? Y es súper interesante. Si a alguien le gustó, de Klaus Mann están casi todos sus textos traducidos, algunos se consiguen, otros no, pero hay más. Literalmente Till lo dice Paulina en el momento, quisiera estar muerto. Muy bien. ¿Sí? Es que dice justamente eso. Chicos, justo en este contexto estamos leyendo... Bueno, podría ser peor. El programa de memoria... Ese era como un golpe tras golpe tras golpe, chicos. Ese era... este es pum para arriba al lado del de memoria. El de memoria era... me quiero cortar las venas, me quiero volver a cortar las venas, y quiero volver Era todo triste y terrible, y campos de concentración, tortura, etc. Igual ya vamos a ir a eso con Los Hombres del Triángulo Rosa. Pero piense que no fue todo el programa este año. Solo quedó uno. Bueno, ya estamos, si nadie tiene nada más para decir, dejaríamos acá hoy, ¿sí? Yo voy a parar de grabar.